Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en Español. Estoy contento de estar con ustedes una vez más, mientras avanzamos en esta serie que hemos retomado ya hace unas 3 semanas, sobre las últimas palabras del apóstol Pablo a Timoteo. En esta tarde estamos en el capítulo 3, versículo 6 al versículo 13. Esta tarde vamos a hablar acerca de esa palabra que llamamos mentor. Ya sea que usted necesite un mentor o usted puede convertirse en mentor de alguien. Esa parte es muy importante, porque cuando nosotros establecemos una relación de mentoría con alguien, ahí se dan muchas cosas extraordinarias. Una de esas es que podemos orar unos por otros, podemos dar cuenta unos a otros, incluso podemos consolarnos los unos a los otros. Si está desanimado, te animas, te motiva uno al otro. Si estás, por ejemplo, desanimado o sabemos, todas estas cosas se pueden dar en una relación de mentor. Entonces, la idea principal es que usted y yo podamos obtener todos estos beneficios, ya sea que se los das a alguien o tú los recibes como persona que recibes mentoría. Las últimas veces que nos juntamos, la semana pasada, la última vez que nos juntamos aquí y hablamos aquí, hablamos acerca de esos versículos del 1 al 6 de este libro, del capítulo 3 de este segundo libro de Timoteo. Y en esa parte hablamos acerca de la moralidad de la sociedad, de la ética, de la moralidad espiritual, y todo eso de cómo se verá la sociedad en aquellos últimos días. Hablábamos de que es importante reconocer que que estamos en los últimos días, ya sea que Cristo venga o que usted y yo nos vayamos, lo cual se convierte también en sus últimos días. Entonces, hablamos de todos estos aspectos y de cómo la gente, según el apóstol Pablo, va a ser altanera, orgullosa, va a ser amadores de los placeres, desobedientes a sus padres, sanguinarios, maliciosos. En fin, la lista es grande. Es una lista amplia, más de 15 características que Pablo describe en esos primeros 5 versículos. Y en el versículo que vamos a leer hoy, Pablo nos da en realidad una advertencia quizás mucho más contundente, porque está hablando de de cómo personas se van a infiltrar aún dentro de las iglesias para causar daño a otras personas. Entonces, sobre ese aspecto vamos a tratar esta tarde. Los versículos que vamos a leer en esta tarde dicen lo siguiente: así son los que van de casa en casa cautivando mujeres débiles cargadas de pecado, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente, hablando de estos maestros o personas espirituales, dice que también esa gente se opone a la verdad. Dice, son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. Pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez. Dice, como pasó con aquellos dos. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mis sufrimientos, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Entonces dice, estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, de las persecuciones que soporté, de todas esas me libró el Señor. Dice, asimismo serás perseguido todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo. Dice, mientras esos malvados farsantes irán de mal en peor engañando y siendo engañados.
Ahora, ¿qué podemos nosotros, cómo podemos nosotros hablar de lo que significa realmente estos pasajes? Son bastante fuertes y es fuerte el vocabulario que el apóstol Pablo va a usar en relación a aquellos que se encargaban de engañar las personas, de poner trampas, de poner trabas a las personas para que no avanzaran en su conocimiento, en su entrega, en su vida cristiana. Y Pablo tiene un vocabulario fuerte cuando se refiere realmente a ellos. Él le llama farsantes y esto es fuerte. Así que estas personas que tienden a difundir enseñanzas falsas, a un evangelio falso, Pablo dice que son farsantes. Dice que tienden a aferrarse a una religión realmente que no tiene ninguna conexión con la vida cristiana. Según el texto, parece que estas personas en aquel tiempo se habían infiltrado dentro de la iglesia. Aparentemente eran gente de las iglesias locales, pero que se habían infiltrado dentro de la iglesia. Mucha gente cree que las mujeres que habla Pablo en los primeros versículos son mujeres probablemente que se dedicaban a la prostitución. Y dice que estas personas iban a sus casas y no solamente pretendiendo llevar un mensaje espiritual, pero dice que se aprovechaban de ellas. Y eso es importante entender, que dijimos la semana pasada que una de las cosas que se van a ver en los últimos días es que las personas aparentarán una piedad. Se mirarán bien por fuera, pero realmente su mensaje y su propósito no estará alineado con lo que dice nuestro Dios. Lo que sí dice Pablo es que habrá todo tipo de personas que están siendo agobiadas, prisioneras, cautivas por el pecado. Aparentemente estas mujeres habían quizás conocido, habían escuchado de Cristo, habían quizás entregado sus vidas, pero estas personas al llegar y embaucarlas y aprovecharse de ellas, caían otra vez en las mismas prácticas que tuvieron antes y no les dejaban avanzar, no les dejaban crecer. Quizás, pero no, la implicación sería que llevaban de alguna forma algún tipo de vida pecaminosa a estas mujeres y los que llegaban con ella. Entonces, muchas personas todavía permanecen cautivas. Muchas personas todavía permanecen atrapadas en los pecados y no los dejan avanzar ni crecer en la vida cristiana. Parecen estar agobiadas por un pasado que no parecen poder superar y que además de eso han permitido que lo que hayan hecho o lo que hicieron en el pasado, sus experiencias del pasado, las mantengan cautivas y no puedan llegar a hacer lo que Dios les ha llamado ser. Entonces, esto es bien común. Podemos estar anclados, presos en cosas de nuestro pasado y eso no nos deja avanzar en el camino. También tienen apariencia de piedad, dice Pablo, y se van y se aprovechan de estas mujeres. El versículo 9, cuando Pablo dice a Timoteo que no progresarán más que su necedad se hará evidente. Pablo dice que esto va a terminar. Pablo dice que esos van a ser expuestos. Estos maestros, estos falsos maestros van a ser expuestos. Y la gente va a saber qué tipo de personas son. Y habla de dos personas ahí que quizás muchos de nosotros no conocemos mucho de eso. Y es del caso de Janes y Jambres. Estos dos personajes, si usted no los reconoce en la Escritura, estas dos personas fueron los brujos que se opusieron a los actos de milagros de las plagas en Egipto, allá cuando Dios quería liberar al pueblo de Israel de Egipto. Estos dos hombres son aquellos
que se opusieron a Moisés y que replicaban de alguna forma los milagros cualquier cosa que Moisés hacía bajo el poder de Dios, ellos lo podían replicar. Pero dice Pablo que estas personas actuaban sin el poder de Dios, mientras que Moisés sí lo hacía. Ahora, ¿por qué Pablo va a estar hablando? Está hablando de las últimas cosas, pero se refiere a un evento, a unas personas que pasaron hace muchos años, casi en el principio. ¿Por qué trata de conectar esto? Lo que Pablo está tratando de decir es que así como en aquel tiempo las cosas estaban feas, dice Pablo, hoy se pondrán más difíciles. Vendrán engañando a las personas. Y dice Pablo que aquellas personas fueron expuestas y asimismo serán expuestos todos los que hoy o en el tiempo de Pablo estaban haciendo todas estas cosas inmundas, usando incluso la iglesia y la Biblia. Entonces Pablo dice que estas cosas se van a poner peor todavía. Si allá hubo oposición, también habrá oposición. Entonces Pablo dice que hay que alejarse de ese tipo de personas. Muy rara vez Pablo va a decir que nos alejemos de las personas, porque de alguna forma usted y yo somos carta abierta, somos personas que llevamos el evangelio y que debemos mantener la fe y la esperanza de que esas personas puedan cambiar. Pero el problema es que estas personas se suponía que eran expertas en la Biblia, pero que al dejar de ser guiados por el Espíritu Santo se desviaron del camino. Satanás ha estado en esto como el gran imitador. Satanás ha imitado no solamente el evangelio, sigue imitando la iglesia y se extenderá hasta los últimos días. Satanás ha infiltrado a través de sus demonios en la iglesia y está tratando de imitar un evangelio que lleva hacia la perdición, en vez del evangelio verdadero, que es un evangelio, decía Pablo, de poder y poder de salvación. Entonces, los falsos maestros son engañosos. Y la Biblia nos advierte sobre eso. Se infiltran en la casa de las gentes, son astutos como las serpientes, buenos comunicadores, carismáticos e incluso de buena presencia, pero sus intenciones no coinciden, no son apropiadas y tampoco coinciden con el evangelio. Y Pablo dice que usted y yo necesitamos tener cuidado. También nos dice que los falsos maestros les encanta tomar el control de sus seguidores, de tener sus seguidores. Les encanta la gente crédula, la gente que anda en una búsqueda genuina, gente que puede creer fácilmente en lo que ellos enseñan. Hay que tener cuidado porque tienen la tendencia a controlar a los demás. También Pablo nos dice que los falsos maestros les encanta centrarse en los espirituales, en los que son débiles espiritualmente. Ahora, esto es importante. Las sectas están llenas de estos, están llenos de personas con poca o ninguna experiencia y poca profundidad en la palabra. Fácil de envolver, fácil de engañar, fácil de manipularlos. Es más, muchas de estas personas tienen muy poca profundidad o muy poca raíz en la relación con Dios. Los falsos maestros tienden a tener muchas personas, a tener muchas promesas vacías y nunca parecen cumplirlas. Oran por las personas y oran por la vulnerabilidad de las personas, prometen sanidades, prometen restauración de la familia, te prometen prosperidad económica. Y muchas de esas en realidad no van conectadas con la verdad, están huecas, no tienen el poder porque no tienen el aval del Espíritu Santo. Por eso se convierten en falsas.
y mantienen la gente cautiva. Los falsos maestros oran sobre aquellos que buscan una nueva verdad y son fáciles de enredar. ¿Por qué? Porque hay gente que está buscando la verdad genuinamente y están interesados en esa búsqueda. Entonces es cuando ellos entran y pueden manipular e incluso diré la verdad, esto es que su totalidad, no hay una verdad nueva en el evangelio, aparte del evangelio. No hay revelaciones, no hay otras revelaciones aparte de lo que ya fue revelado por Dios a través de Jesucristo. No hay nada más que sea revelado. No hay otra verdad afuera de lo que es la verdad de la palabra de Dios. Ya no hay. Pero hay muchas personas que están interesadas y quieren esa búsqueda, y allí es donde entran obviamente el enemigo y los falsos maestros. En gran medida se debe a que nunca han aceptado completamente el mensaje de la Biblia y buscan una nueva revelación de Dios, cuando ya todo nos fue revelado. Los falsos maestros, según el apóstol Pablo, no les gusta la verdad, tienden a incitar a la gente a la rebelión contra Dios e incluso contra los líderes cristianos. Entonces, el versículo 11 nos dice estas partes y con esto vamos a ir tratando de cerrar esto. El versículo 10 al versículo 13. Pablo va a hablar a Timoteo y le dice, ¿sabes qué? Tú has seguido, has visto mi paciencia, has aprendido de mi propósito que tengo, has aprendido de mi fe, has aprendido de mi paciencia, has aprendido del amor que tengo por la gente, has aprendido de la constancia que he tenido a pesar de las persecuciones, has visto mis persecuciones, has visto mis sufrimientos, estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y las persecuciones que soporté, y dice, y también de todas me libró el Señor. Ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, tú has visto todo eso. Tú has aprendido de todo esto, me has visto actuar, has visto mi conducta, has conocido mi fe, has visto mi propósito. Y Pablo no está diciendo todo esto para ensalzarse o exaltarse a sí mismo, sino lo que le está diciendo a Timoteo es, ¿sabes qué, Timoteo? Yo he pasado por todo esto y sobre todas las cosas Dios ha estado conmigo. Entonces no solamente le dice a Timoteo, tú ya conoces las cosas, quiero que las enseñes, quiero que las compartas con otras personas, lo que has aprendido de mí. Entonces una cosa importante que entender es que a veces todo lo que nosotros hemos pasado como experiencias en la vida cristiana debemos compartirlas con otros. Pero Pablo le dice a Timoteo, tú las conoces, las aprendiste y hay que enseñarlas a otros. Busca a alguien a quien tú puedas ser su mentor. Debes esperar persecución, sí. Debes esperar momentos difíciles, sí. Debemos esperar los peores días, sí, porque así lo declara en los versículos del 1 al 5. Vamos a experimentar momentos complicados por nuestra fe, sí. Pero dice Pablo, sobre todo esto, Dios me libró. Y va a estar contigo. Y te va a ayudar a seguir adelante. Entonces usted y yo debemos realmente en la vida cristiana, debemos examinar nuestra salvación. Debemos ponernos a prueba para ver si estamos en la fe. Debemos examinar. Jesús dijo que en los últimos días muchos le dirán, Señor, Señor, pero su corazón estará lejos de él, y él dirá, y él le contestará, yo no los conozco, hacedores de iniquidad. Entonces es importante que usted y yo examinemos nuestra salvación, así que debe de haber si hay algún tipo de falsa fe, que será obviamente más común en medio de nosotros, debemos de examinar nuestra fe. Había una religión que no tendrá poder porque vendrán muchos religiosos, mucha gente en su nombre.
pero no tendrán el poder del Espíritu Santo. Cuando nos examinamos a nosotros mismos, hay una ventaja en esto. Vemos si hay una nueva vida, vemos un nuevo corazón, vemos un nuevo deseo, vemos una nueva pasión, amamos a Dios, a las personas y por cierto, hay una vida recta y podemos ver si analizamos nuestro camino. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Entonces podemos observar todo lo que está sucediendo en nuestra vida, si es real, si es verdad, y poder avanzar en ese contexto. Ahora bien, los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, obviamente, según Pablo, vamos a caer. Porque no somos perfectos, vamos a caer, caeremos en un estilo de vida incorrecto, pero nos vamos a levantar. El cristiano no se puede quedar caído. Sí, cometemos errores, hay iglesias que han cometido graves errores, o iglesias que son una tristeza, pero se van a levantar. Pero es la iglesia que Cristo dijo que ni las fuerzas del infierno podrán contra ella. Diría que Cristo es nuestro primer amor, pero usted y yo no podemos experimentar y decir que Cristo es nuestro primer amor cuando lo hemos abandonado, cuando hemos, como dice el versículo del 1 al 3, al 5 de este mismo capítulo, que habrán gente amadores de sí mismo, dice más que de Dios, amadores de sus placeres. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu amor? ¿En qué está basado tu amor? ¿Es Cristo tu amor? ¿O hemos cambiado? ¿O estamos en el grupo de aquellos que explica el apóstol Pablo que son más amadores de la verdad, del placer? La Biblia también nos advierte que el amor de muchos se va a enfriar y comenzaremos a amar a otras cosas. Hoy en día estamos, creo, en uno de los momentos más complicados donde el amor al dinero y el amor a las propiedades como que es el tema de cada persona. Entonces, ¿es Cristo tu amor? Finalmente, Dios nos ha dado un vehículo para ayudarnos durante estos momentos o estos últimos tiempos, para poder navegar con firmeza. ¿Y sabe cuál es? Es la iglesia. Aunque muchos dicen que ellos pueden sobrevivir solos y vivir solos y a la vida cristiana y que no necesitan una iglesia, eso es una mentira del diablo. El diablo te ha mentido en tu cara y le has creído o le hemos creído. Dios en su infinita sabiduría dejó una iglesia. No una iglesia perfecta, pero una iglesia que se va a levantar, una iglesia que va a ministrar, una iglesia que va a llevar el evangelio de amor a las personas, una iglesia que está para ayudar y levantar a la comunidad, no para destruirla ni para criticarla, sino para ayudarla. Esa iglesia es la que Dios nos ha dejado para que usted y yo podamos desarrollarnos en nuestra relación con el Padre y una relación con nuestros hermanos en la fe. Si no tienes una iglesia, yo te animo que la busques y te permanezcas allí y que te comprometas con la obra del evangelio ahí, aunque esa iglesia tenga una infinidad de errores o de faltas. Únete y sé luz y sal en esa comunidad. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, y Dios nos ha dejado esta iglesia, una iglesia para perseverar juntos, para amar juntos, para ministrar juntos. Y Dios va a estar siempre con nosotros, porque usted y yo hemos sido llamados para vivir en comunidad, para servir en comunidad, para amar en comunidad, para levantar en comunidad. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Y nos vemos aquí la próxima semana. Amén.